¿por qué decidiste empezar una nueva carrera a la edad que tenías y siendo docente? Y en paralelo, además, eras docente y eras estudiante. Y recuerdo que pasabas clases de docente y después te ibas de estudiante y después ibas de docente. Contame esa parte de tu vida, me pareció muy destacado. Yo creo que esa ha sido la etapa más hermosa que considero de mi vida. Una de las cosas que tiene que hacer el ser humano es, para tener un crecimiento permanente, un desarrollo personal, un crecimiento personal, uno no debe solamente plantearse un objetivo y llegar y ahí acabó. Es el camino diario y el plantearse objetivos constantemente lo que realmente te lleva a un desarrollo. Pero yo ya tenía ciertas inclinaciones desde que estudié marketing a entender el comportamiento del consumidor y era el libro más pesado y grueso que en mi vida había leído, pero me lo tragué entero porque definitivamente me parecía fabuloso entender cómo piensa la gente para poder venderle. Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Historias de Rockstars. Soy Javier Gilantelo y en este espacio te presento historias inspiradoras que van a resonar en tu mente y corazón, dejándote con la motivación para que puedas perseguir tus propios sueños. Prepárate para subirte al escenario con estas entrevistas y descubrir cómo aplicar esas experiencias en tu vida cotidiana para que puedas alcanzar tu propio éxito. Hoy tengo como invitado a Daniel Munkel. Podés encontrarlo en Facebook como Daniel Munkel. Daniel es experto en marketing, docente universitario, psicólogo y además es un verdadero rockstar porque tiene su propio grupo de música que tiene desde su infancia. Espero que encontres útil, interesante e inspiradora esta conversación con Daniel Munkel. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast Historia de Rockstars. ¿Cómo estás? Muy bien, Javierito, un placer estar contigo y realmente contento de poder estar en esta hermosa noche de cobertura. Buenísimo, Daniel. Acá, como te comentaba en la previa, la intención del podcast es un poco que las personas conozcan cuál es tu historia. Pero antes de eso, me gustaría que le comentes a la audiencia quién es Daniel Munkel. ¿Cómo te definís? Bien, Daniel Munkel es una persona que ha logrado muchos retos personales y a la vez familiares, profesionales, y ahora estamos en camino de conseguir metas espirituales. Me alegra mucho, Daniel. ¿Cómo fue tu infancia? Contanos un poco. ¿Dónde naciste? ¿Cómo creciste? Bien, yo nací en Cochabamba, una ciudad muy agradable en temperatura, muy contenida en cuestión de amigos, comidas, mucha alegría, mucha familia. Cochabamba tiene características muy lindas para poder hacer varias actividades. Y para el año que yo nací, que nací en el 1973, la ciudad era bastante tranquila, había muchas actividades hermosas, se podía jugar a la pelota en las calles hasta hartas horas, se podía subir el cerro con los amigos, se podía manejar bicicleta por todo lado, se podía movilizar uno desde muy niño y hacer todo tipo de actividades, ¿no? Considerando que vivía por el centro de la ciudad, estaba muy cerca de la plaza, del Prado, de los lugares, digamos, más bonitos y vistosos de la ciudad, en una ciudad bastante tranquila. Contame, Daniel, ¿y cómo fue tu niñez? ¿Fue una niñez tranquila? ¿Cómo la definís? Bien, yo creo que fue bastante buena porque tuve aparte, digamos, de los padres, mis abuelos que tenían una casa muy, muy especial, ¿no? Donde nos reuníamos todos los primos, todas las familiares y además teníamos ese gusto de poder tener todos los amigos de barrio. Tengo ese cariño, ese gusto por por esas primeras amistades que fueron básicamente un pilar en mi formación social, ¿no? Y lo más lindo es que he podido recuperarlos a todos y estamos en un grupo de WhatsApp. Eso lo hice hace un año atrás exactamente y hemos podido contactarnos con todos, ¿no? Hemos podido volver a reunirnos después de tantos años, imagínate, por lo menos unos 40 años. Es muy bonito esto de los compañeros de barrio que un poco se ha perdido, no sé si lo notás, esto de vivir en los condominios, se pierde un poco la esencia porque al final cuando vos vivías en un barrio encontrabas gente de todo tipo, ¿no? Los que tenían más, los que tenían menos, el dueño de la pelota, el que no tenía la pelota, entonces creo que un poco se ha perdido eso al final. Sí, correcto. Y mira, una de las cosas que aprovecho con lo que mencionas es que el 100% de nuestros juegos implicaban nuestra creatividad, ¿no? Entonces salíamos a jugar pelota con dinkies, salíamos a jugar
ruedas que jalábamos con un alambrito, teníamos una pelota voladora a la cual la golpeábamos. Teníamos 100.000 juegos hermosos y divertidos en los cuales solamente entraba nuestro grupo, nuestro deseo de utilizar la imaginación, y los juguetes eran muy básicos. Teníamos que hacer barquitos de papel, jugar con las canicas. Siempre había algún juego nuevo que teníamos que inventar, crear o usar, y realmente era una bendición ese concepto de salir del colegio e irte a jugar con los amigos, ¿no? Entonces realmente sentí mucha alegría el haber tenido esos años maravillosos que yo le llamo, en lo que representa mi niñez, ¿no? Ya después mi juventud se vuelve también muy atractiva porque, claro, el colegio impera un movimiento mucho más... Y antes de eso, Daniel, ¿cómo, antes de ir un poco a tu época de juventud, cómo eras de niño? ¿Cómo te definías de niño? ¿Eras un niño inquieto? ¿Eras más tranquilo? ¿Cómo eras en relación con tus amistades, los otros niños, por ejemplo? Bien, mira, nunca fui el líder del grupo, digamos, en lo que representa como tú dices, el dueño de la pelota o el dueño, digamos, de alguna actividad en la cual todos dependían de mi persona. Por el contrario, era tirado un poco a tímido, sin embargo, me hacía querer bastante con los amigos, tenía esa facilidad de generar amistades, y eso me facilitó mucho en entablar mis relaciones fuertes, sólidas. Entonces, era muy creativo en todo lo que hacíamos. Entonces, siempre jugábamos mucho con la imaginación, y eso me llevaba, por ejemplo, veíamos series de televisión y salíamos corriendo y ya las estábamos jugando, haciendo. Entonces, tomaba ese tipo de iniciativas que tenían mucho que ver con la parte de la imaginación. ¿Y te acordás un poco cuando vos estabas solo en tu intimidad, a qué jugabas? ¿Tenías algún juego especial o no? No? Y principalmente, como te digo, tenía tanta imaginación que a mí me daba soldaditos, Playmobiles, lo que le llaman ahora Legos, Dinkies y demás cosas, y siempre creaba enormes escenarios y utilizaba pedazos de mi casa para generar enormes constructos. Ya te puedo explicar por qué después sale la arquitectura, por ejemplo, ¿no? Dentro de mi vida, por justamente esa idea de los diseños. A mí me dabas cajitas de remedios o cajitas de fósforos y te creaba enormes robots y todo tipo de cosas con mi creatividad. Entonces era muy hábil para utilizar las manos, el ingenio, la cabeza, y siempre estaba pensando usar algún elemento para, para jugar, ¿no? Por ejemplo, sacaba las ollas de la abuela y empezaba a golpearlas con toda una batería, entonces desarrollaba mi habilidad musical. ¿Y dónde estudiaste, Daniel? ¿En qué colegio estudiaste? ¿Dónde hiciste primaria, secundaria? Yo estudié en un colegio desde kinder hasta salir bachiller, que se llama Colegio Loyola, San Ignacio Loyola, en Cochabamba. El Colegio Loyola, la cooperativa Loyola, es un colegio que en su primera instancia estaba, digamos, dirigido por curas y por monjas, ¿no? Sin embargo, era un ambiente muy, pero muy agradable, ¿no? Porque tengo entendido que algunos colegios de curas y de monjas eran muy estrictos. Aquí todo lo contrario, ¿no? Era más bien un ambiente muy, muy lindo. Era mucha comunidad la que creamos. De hecho, el espíritu del colegio sigue muy latente en todos nosotros, y eso hace que, por ejemplo, la promoción sigamos muy unidos, y todas las promociones, ¿no? Solamente como comentario te digo que el año pasado éramos 30 exalumnos en mi curso y estaban toditas las promociones desde más de 50 años, ¿no? Es increíble cómo siguen yendo a la fiesta de que es en julio, justamente el 31 de julio cumplimos años de aniversario, y eso realmente fue para mí muy importante, ¿no? El colegio me ayudó a desarrollar mis actividades deportivas, musicales, creativas. Era un colegio mixto, eso me daba mucha potencialidad también para sociabilizar, porque siento que un colegio mixto es muy, muy importante para la formación de una persona, ¿no? ¿Y cómo eras en el colegio? ¿Eras igual de tímido como cuando eras más chico? De niño pensé un poco, bueno, es que tenía ciertas características en el cual, digamos, por el contrario, yo pienso que era bastante extrovertido, pero en algunas cosas era medio tímido. Te explico un poco. Siempre usé lentes, y el usar lentes, por ejemplo, evitaba que pueda hacer algunos deportes o algunas actividades muy, muy, entre comillas, alocadas, ¿no?
pero sí participaba de los juegos, participaba de todas las actividades y principalmente las actividades musicales, las actividades deportivas me encantaban, ¿no? Porque generalmente eran las que a mí me despertaban la creatividad. Teatro, hice bastante teatro también, así que hice música, teatro, y después con el pasar del tiempo, claro que desarrollé toda mi extroversión, digamos, ¿no? Me volví una persona bastante extrovertida, era muy, pero muy amiguero, tenía amigos en todos los cursos, era impresionante la cantidad de amigos que pude desarrollar en esa época. ¿Y cómo nació tu gusto por los instrumentos musicales? Bien, En qué parte de tu trayectoria, digamos, a nivel de tu adolescencia o quizás niñez, empezó a gustarte el tema de la música? fue muy marcado eso, te cuento. Creo que lo llevo genéticamente. Mi abuelo era director de orquesta en Alemania y eso me Ujú. permitió, no sé, tener una adoración única por la música. Mi padre tocaba guitarra. Cuenta mi madre que cuando yo era bebé y dejaba de tocar el instrumento, mi papá en las noches yo me ponía a llorar. No se daban cuenta que era porque estaba disfrutando, digamos, del tema de la guitarra, ¿no? Entonces, no es más que me regalen mi primera guitarra a los 15 años y eso definitivamente marcó mi vida musicalmente, ¿no? Porque yo, como te decía, desde niño sacaba las ollas y golpeaba, siempre cantaba en la calle, a toda hora cantaba. Y bueno, ahí viene la estimulación de mi abuelo que escuchaba música clásica, ponía discos de óperas, de zarzuelas, desde que era muy niño. Él tenía un poquito de problema sordera, así que lo ponía muy fuerte, entonces escuchaba y lo tumbaba toda la casa. La abuela escuchaba, qué sé yo, José Luis Perales, Camilo Sestos y algunos cantantes, digamos, boleros y demás cosas. Mi padre escuchaba los Beatles, escuchaba ABBA, escuchaba Supertramp. Y lo mismo, mi hermana tenía una hermosa música de los 80, de los 70, 80. Entonces, tuve una gama muy grande de música, incluida la folclórica, que hizo que yo definitivamente ame todo tipo de música porque estimulaba mucho mi creatividad, ¿no? Entonces, eso me permitió también fortalecer más mis amistades, porque todo en esa época era reuniones con guitarras, amigos, salir por todo lado. Claro, me imagino. ¿Y tenés un gusto especial por algún tipo de música en particular? ¿O tenés un espectro, una variedad muy grande de gustos musicales, por ejemplo? ¿O tenés algo especial? He aprendido a disfrutar de todo. Justamente he sido muy amante del rock, gracias a tu programa, también me identifico mucho con el nombre. Eh, Definitivamente, si yo tuviera que marcar una época en mi vida, fue el rock, ¿no? Sin embargo, como te digo, yo vengo de música en guitarra que va desde la trova cubana, todo tipo de canciones de guitarreadas, zambas, folclore y demás música que le tengo mucho cariño por el hecho de que ha sido mi enseñanza natural con la música que yo he aprendido a desarrollar el instrumento, porque antes no había necesariamente cancioneros, ni YouTubes, ni Claro, tutoriales, ni nada. Uno tenía que escuchar al oído, conseguir una grabación y a veces ni siquiera teníamos una grabación, teníamos que escucharlo al amigo cantar sí. y de acuerdo al amigo y a los acordes sacar ese tipo de música, ¿no? Entonces, sí, logré desarrollar un buen oído y ya mi primera banda tenía 15 años, 16 años en el colegio, ya nos presentábamos, pero siempre había la posibilidad de participar en verbenas, en fiestas de kermeses y demás del colegio, y ahí es donde yo me presentaba generalmente con mi guitarra desde los, sí, 15 años más o menos que empecé a agarrar el instrumento, ¿no? Desde ese momento yo ya no me separo más de él. Sí, sí, está bueno. ¿Y qué estudiaste? ¿Qué terminaste estudiando en la universidad? Contanos un poco de tu vida universitaria y por qué estudiaste eso. Bien, fue interesante todos los cambios que he experimentado, ¿no? Porque yo quedé con cierta idea de que el dibujo, la parte artística, la parte creativa se encontraba en arquitectura. Entonces, sin hacer ningún test vocacional, sin saber absolutamente nada sobre todos los tópicos de la carrera, yo directamente me inscribí a arquitectura, ¿no?
Y fue una experiencia maravillosa en un primer encuentro, en una primera etapa, porque obviamente la parte, digamos, del dibujo, la creatividad siempre se plasmaba, ¿no? En la arquitectura. Sin embargo, fue muy interesante también el encontrarme con los números, la estructura, los cálculos y todo lo que representaba la matemática, ¿no? En la parte de ingeniería de lo que es la arquitectura, que definitivamente empezó a golpear mis habilidades, digamos, no numéricas, o sea, mi falta de habilidades numéricas, digamos, que en ese momento, en el cual no tenía mucho interés de desarrollarlas. Me había dado cuenta que en el colegio no le había dado tanta atención a las matemáticas, sino que había desarrollado más la literatura, el arte, todas las habilidades blandas en cuanto a la música, ¿no? La educación física también. Nunca te dije que me aplacé en matemáticas, pero no era necesariamente el hombre números, ¿no? Y eso me di. Cambiaste entonces de carrera, por lo que estoy intuyendo. Sí, sí, estudié 2 años arquitectura, 2 años y medio casi, me costó tomar la decisión y es ahí donde digo, no puedo continuar con esto porque me estoy troncando, no estoy pudiendo darle la funcionalidad, la estructura, las formas que estoy creando y era obvio que no necesariamente tenía la paciencia suficiente para resolver todos esos detalles de la Pero, arquitectura. pero fíjate vos que tomaste la decisión, ¿no? Porque hay mucha gente que estudia y sigue estudiando y machaca con eso y es algo que no le gusta, que no le apasiona, no le termina de gustar y sigue Sí, haciendo eso. como moraleja quizás te pueda, o sea, como una especie de aprendizaje que pueda transmitir más bien a los audientes, es que a los que nos están viendo, es que, mira, tengo amigos que dijeron, ¿cómo vas a dejar la carrera? Yo prefiero estudiar 10 años, pero salir arquitecto. Y claro, ese arquitecto se fue a trabajar de profesor de spinning a España, digamos, ¿no? Se acabó como profesor de spinning, ¿no? Tengo 4 amigas que brutalmente eran arquitectas, pero de las que pudieran ser las mejores de todo el país, puedo decirte. Una se casó con un ingeniero civil, tuvo 4 hijos, se anuló por completo del trabajo. Otra también solamente diseñó su casa, otra se dedicó a trabajar con cosméticos y a hacer redes de ¿cómo es? Network. Y de ahí básicamente la otra persona también se dedicó a la parte de biosalud. Entonces, ahí es una gran moraleja el saber cuándo decir no, cuándo aceptar que no necesariamente estás perdiendo algo, sino que es momento de cambiar de dirección, ¿no? Creo que esa ha sido la más espectacular lección de mi vida. Yo pienso que el haber tomado la decisión en su momento, y digo su momento, después de 2 años y medio, porque mucha gente deja algo desde el principio y no entiende lo que es la esencia misma, ¿no? O sea, hay gente que abandona una carrera después de un mes, tú no sabes lo que vas a vivir en un mes, solamente experimentando una carrera, viendo de qué se trata, luchando todo el día, puedes tomar una decisión sincera. Y no soy de las personas de abandonar las cosas, soy más bien del tema hasta recuperarlas o tratar de replantearlas, si se puede, ¿no? Me arrepiento no haberla dejado congelada y haber terminado técnico en diseño de interiores, que eso es lo que pude hacer hecho de manera inteligente, porque inclusive en mi vida ya de profesional en marketing y demás, tantas veces he tenido que diseñar stands, trabajar con la parte de marketing ferial, que es algo que definitivamente también me ha servido mucho la arquitectura y le he aplicado en muchas áreas, ¿no? Ejemplo, que el último trabajo que he tenido, he trabajado como gerente comercial en una empresa de construcción. Tú no sabes el beneficio que me ha dado ser comercial y a la vez tener sólidos conocimientos en arquitectura, ¿no? Para poder no solamente relacionarme con las personas que conocí en su momento, que ahora son tremendos arquitectos y demás. Entonces, como mensaje, todo lo que pasa en tu vida, para bien o para bien, así lo llamo, no existe para mal, existe para bien, porque el mal, entre comillas, es un aprendizaje. Para bien o para aprendizaje, si quieres que lo dividamos de esa manera, es una situación que a futuro te puede realmente ser útil. Entonces, esos 2 años que mucha gente dice, ay, los desperdiciaste. No los desperdicié, lo experimenté, lo viví, aprendí mucho de ello. Me acuerdo de una de las amigas que te comentaba, decía, ay, pobre Daniel, ya no vas a estudiar, entonces vas a tener que ponerte a trabajar. Entonces, esas palabras de su lástima fueron lo suficientemente motoras para demostrarme a mí y demostrarle a ella
que solo era el principio de lo que podía llegar a ser. Fíjate qué importante lo que decís, Daniel, porque no es tiempo perdido al final, aunque no te hayas dedicado a eso ni lo hayas usado en ninguna parte de tu vida, al final es todo ese aprendizaje que te sirve y en algún momento del tiempo de tu vida te va a servir en un aspecto particular y me parece súper potente y poderoso el mensaje que estás transmitiendo. Y luego de estudiar, ¿a dónde migraste? ¿A qué carrera? ¿Qué carrera hiciste? Ahí entra uno, ¿no? En crisis y dices, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, no todo lo tiene, no todas las respuestas las tienes de inmediato, ¿no? O sea, es un momento en que sí, deseo cambiar y necesitaba hacer algo urgente con mi parte creativa, necesitaba estudiar algo que definitivamente destalle mi potencialidad de comunicador, ¿no? Y justamente la carrera de comunicación que se acababa de abrir en una universidad privada costaba más de $6,000. Yo había estudiado 2 años de arquitectura, una carrera sumamente cara la arquitectura en su momento. Y mi madre me dice, hijo, puedes cambiarte lo que quieras, pero a una estatal, ¿no? Y entonces en ese momento no había todavía comunicación en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba. Entonces tuve que buscar pensums donde hayan materias de marketing, ¿no? Y justamente gracias a mi hermana, lo reconozco, ella fue la persona clave ahí, me dijo, Daniel, ¿por qué no estudias administración? Es una carrera que te va a potencializar en cualquier dirección, todo tipo de rubro y todo tipo de empresas e industrias apuntan a que, y a profesionales tienen que administrar, me dice, ¿no? Entonces, estudia administración y de ahí tú ya puedes especializarte en lo que tú veas conveniente. Dicho y hecho, campeón, la administración la saqué en 4 años, ni siquiera en, en los 5, porque empecé a trabajar y estudiar, porque esa fue además la condición de mi madre, otra cosa que agradezco mucho en la vida. Me dijo, hijito, ya has estudiado 2 años y medio, ahora te pones a trabajar y a estudiar, porque quiero verte responsable. Y ese chip cambió absolutamente también mi sentido de orientación hacia lo que es esforzarse, hacia lo que es valorar el estudio, hacia lo que es valorar el trabajo, ¿no? Entonces tenías a una persona que se levantaba a las 6:30 de la mañana, a las 7 menos cuarto ya estaba en clases, a las 8:15 estaba yendo a su trabajo, entraba a 8:30, salía a las 12:30, almorzaba en 45 minutos, pasaba una clase todavía en la universidad y de ahí a trabajar, ¿no? Y después del trabajo, más clases en la noche, ¿no? Entonces, a veces tenía los 3 turnos de descanso pasando clases o a veces en la mañana y en la noche. Pero sí tenías una persona que de 6 de la mañana hasta las 10 estaba estudiando, ¿no? Y estaba trabajando. Y bueno, los fines de semana para una persona que hace esa actividad era reunirse con todas las otras personas que trabajaban y estudiaban, porque eso es una realidad que tú sabes como nadie, como docentes que hemos sido, que hay gente que estudia y trabaja, ¿no? Entonces, supe aprovechar mis capacidades. Entonces, el trabajar y estudiar me dio otro gran beneficio, ¿no? Me fue más fácil salir de administrador porque el trabajar en empresas te da todas las herramientas que tú necesitas para entender y conocer a profundidad tus conocimientos y esa capacidad de experimentar situaciones problemáticas que un simple estudiante no lo podría hacer. Entonces tenía 2 ventajas. Una, que ya tenía experiencia académica porque sabía lo que era estudiar en una universidad, y 2, que al trabajar ya mis compañeros eran un poquito menores que yo en la segunda carrera, pero me daba la posibilidad de estar en un ritmo elevado, ¿no? Entonces nunca me achicopalé. Y por el contrario, tenía más amigos, más amigos, Claro. más amigos. Había dejado 500,000 amigos en arquitectura y ahora tenía toda la facultad de administración también de amistades. Entonces, seguí cultivando mis amistades, seguí esforzándome y saqué mi carrera con mucha honra. Me siento hasta el día de hoy muy feliz como administrador, me ha dado muchas alegrías. Y además, un plus que tocaba guitarra y cantaba todavía, o sea que eres uno de los más cotizados, los más buscados, amigueros, o sea, eso te dio. Eso, eso no acabó nunca, campeón. Cada vez que había alguna fiesta de facultad, de la universidad y demás, yo tenía mi banda establecida, el decano me contrataba, siempre que había alguna reunión, alguna fiesta, estábamos, porque la música era algo que además paralelamente yo siempre la fui llevando, ¿no?
Entonces, ahí está la magia de sacarle el tiempo al tiempo, ¿no? Doy gracias a Dios de que yo tenía esas motivaciones, ¿no? Bien marcadas, que son los objetivos que uno pretende alcanzar y sin dejar de ser una persona amigable, demás cosas, yo siempre desarrollé mis habilidades musicales, aparte de ir avanzando en los estudios, ¿no? Como, como, como comentario decirte, ¿no? Que una persona sale generalmente profesional entre 24 a 25 años, ¿no? Yo a los 27 años salgo profesional, ya empiezo a prepararme para mi tesis, pero pienso que ¿de qué sirve salir antes, después, si la verdad no tienes pasión por lo que haces, ¿no? Y esto para mí fue fundamental, ¿no? Tomé 7 materias de marketing mientras estaba estudiando administración, o sea que hice una especie de subespecialidad en marketing y eso me dio mucha potencialidad para inclusive trabajar en lo que ahora se llama licor, ¿no? Tuve la posibilidad de, mientras que estudiaba, trabajaba en una empresa en ventas y en marketing, así que ahí también gané mucha experiencia. Contanos ahora de tu trayectoria profesional una vez que egresaste, dónde trabajaste, qué hiciste, en qué áreas trabajaste. Bien, es muy interesante el vuelco que tiene mi vida. Yo tenía 27, 28 años, 27, y conozco a mi esposa que es de acá. Ella es médico, entonces yo directamente termino mi carrera y me vengo a Santa Cruz, ¿no? Y sin conocer a nadie, sin conocer absolutamente nada del entorno, con 27 años, 28 años ya recién cumplidos, tenía muchos, muy grandes desafíos, ¿no? Inmediatamente llego y tengo ¿La la suerte. conociste, la conociste a tu esposa en Cochabamba o la conociste acá en Santa Sí, Cruz? la conocí en Cochabamba, ya estaba haciendo un año de hospital, porque los médicos hacen internados, hospitales, Claro. rotaciones, ¿no? Entonces tuve la posibilidad de conocer a mi esposa, nos enamoramos y bueno, llegó la hora de tomar decisiones y pues nos vinimos acá, felices, a empezar todo de cero. Ella, bueno, ella ya tenía trabajo y Y yo vos tenías empecé. trabajo, y vos tenías trabajo también en Cochabamba, me imagino. No, porque justamente estaba terminando la universidad, como te dije, por los 2 años que tenía, y no tenía todavía ninguna experiencia más que haber hecho mi pasantía en Los Tiempos, que es el equivalente al Deber, al periódico Ya. Los Tiempos, donde hice trabajo dirigido. Ahí aprendí todo lo que fue marketing y el área comercial, gracias a que también tuve unos mentores ahí adentro geniales que me enseñaron mucho y al hacer el trabajo dirigido hice un plan de marketing para Los Tiempos que me duró 6 meses, pero no era un trabajo pago, no era un trabajo de experiencia, en el cual me Ujú. sentí muy honrado de haberme sacado 95 de mi nota final, porque realmente le puse alma, vida y corazón. Entonces, pese a que todas las cosas estaban sucediendo casi en paralelo, nunca perdí el norte de mis objetivos, ¿no? Principales, que eran culminar las etapas y seguir avanzando. Entonces, ya con profesión en mano, ya pude casarme. No es que no podía haberme casado antes, pero ya estaba listo para cruzar la etapa de 27 lindos años de soltero, de persona que hizo música, que vivió bien para estos otros 21 años que llevo felizmente casado, con esposa, con familia y con prosperidad. Y cuando llegas a Santa Cruz, ¿cuál fue tu primer trabajo y cómo llegaste a la docencia? Bien, es muy interesante. Te lo hago corta porque seguramente no hay muchos los tiempos, pero es muy interesante lo que planteas. Gracias a que tenía un amigo muy especial en Cochabamba, que es justamente uno de estos amigos de barrio que te estoy diciendo que vivía al lado de mi casa, o sea, mi amigo de la niñez, me lo encuentro un fin de semana que voy a Cochabamba y me dice, Daniel, estoy trabajando en una empresa publicitaria bastante grande, con la cual trabajamos cuentas para una empresa muy grande que es Unilever, una corporación, y necesito a alguien que maneje todo Santa Cruz. Yo, o sea, tenía que estar a cargo del 50% del mercado boliviano en lo que son los productos, porque es así la distribución, ¿no? El 50% de todo el Bolivia se concentra en Santa Cruz, ¿no? De todos los productos que te imaginas. Entonces, justo en esta empresa, yo iba a estar de coordinador de marketing absoluto de todo lo que era Santa Cruz. Fue el mejor aprendizaje, la mejor escuela que te puedes imaginar.
trabajar y coordinar haciendo campañas de marketing, publicidad, todo lo que es BTLs y actividades que se hacían con tanta calidad porque siempre había altísimo presupuesto. El mundo vivía el marketing en las calles porque ahí estaban las gigantografías, las actividades. No había AJ, o sea que te imaginas todo lo que se podía hacer en cuestión de actividades de marketing en las calles. Entonces se me entregaban presupuestos bastante altos y tenía que coordinar a veces hasta con 100 personas. Me acuerdo que era una locura, tenía 2 teléfonos, tenía que trabajar de una manera demasiado activa para poder establecer varias campañas de varias marcas en paralelo. Sin embargo, ese conocimiento yo creo que fue el regalo más grande que el Señor me ha dado para dominar el área comercial y el área de marketing principalmente, porque ahí está el famoso mercadeo, ¿no? El mercadeando, como dice, ¿no? Que eso es marketing, mercadeando. Entonces, estar en el mercado, la guerra de los precios, la guerra de los productos, las exhibiciones, estar en los distintos mercados, porque no solamente era a nivel publicitario en televisión, de actividades en las calles, había que estar en los mercados, había que visitar a las casas haciendo samplings y entregas de productos para hacer degustaciones. Era impresionante la cantidad de tareas y de actividades que tenía paralelamente, ¿no? Entonces, fue realmente un aprendizaje bendito para alguien que le apasiona la parte creativa, la parte comercial. Entonces, ahí es donde yo termino de aterrizar como administrador y me convierto experto en marketing. ¿Cuánto tiempo trabajaste en esa empresa y de ahí saltaste directamente al mundo de la docencia? ¿Hiciste cosas paralelas, trabajo y docencia, o en algún momento te dedicaste solo a docente? Contanos un poco. Fue curioso el quiebre, mi hermano querido, porque estaba yo con mi trabajo a full, íbamos más o menos un año y medio, y tocaba el momento ya de que mi esposa haga su especialidad en Uruguay. Ella es médico, entonces tenía que hacer su especialidad. Teníamos ya un hijo pequeño, no tenía más de un año y poquito, y, y bueno, no podía irse sola, tenía que yo ir también para entre los dos cuidar al niño, ¿no? Porque la otra era que yo me quede acá, pero la especialidad son 3 años, entonces no necesariamente había esa posibilidad de separar a la familia. Tuve que tomar una decisión muy dura en ese momento, porque estaba muy a gusto con mi trabajo, estaba en su máximo de aprendizaje y todo me iba supuestamente con la energía que necesitaba para seguir avanzando. Y en ese momento tengo que hacer un corte de 2 años y medio, ¿sí? Me voy al Uruguay, pero no termina el proceso de aprendizaje. Ahí lo hermoso es que me dedico a hacer mi maestría. Y la maestría era algo también que era muy importante hacerla y lograrla. Y mira qué bendito es el mundo. Justo llego a una universidad donde todos los docentes de esa universidad, para poder tener capacidades de posgrado y demás, todos se meten a la maestría de un MBA, justamente hacen un MBA. Entonces, yo entro a un grupo privilegiado de puros docentes de esa Claro. universidad a una maestría. Y eso me permite a mí entablar relaciones hermosas con esos docentes que me pasaban trabajo en los institutos donde ellos trabajaban, porque además de ser catedráticos de la universidad, ellos daban clases en institutos. Y esos institutos ya me dan perfil para que yo vaya manejando la opción de empezar a ser docente. Entonces tuve la posibilidad de estar en Uruguay, aprender el inglés, o sea, pasar cursos de inglés hasta llegar a un intermediate, casi un avanzado. Pude hacer mi maestría, que era muy importante también para ser profesional, y a la vez tuve la posibilidad de empezar a trabajar dando clases a uruguayos. Fue espectacular Qué porque lindo. daba clases de marketing y demás a los estudiantes en Uruguay. Entonces ya quedó marcado en mí lo que era la docencia. Entonces, cuando ya estaba cómodo y tranquilo, ¡pum!, otra vez viene el cambio del entorno y otra vez empezar de cero, ¿sí? Tuvieron que Entonces, volver ya después de los 2 años. claro, había que volver, había que empezar de cero, el trabajo anterior no me estaba esperando, pero la experiencia, la avidez, los 2 años fueron realmente muy, muy, muy especiales. Conocer otros entornos, otras culturas, ¿no? Además que pude empaparme de la música, de la cultura, de la danza, del baile, de la literatura. Los uruguayos son personas muy cultas, son personas muy grandes.
en lo que representa la cultura y la música. Con decirte que todas las noches salen los negros a candombear por las calles con sus tambores. Es una fiesta de música y de vivencias increíbles. Una Entonces, experiencia, fue una una experiencia, experiencia. o sea, por eso te digo, de las buenas y de las de aprendizaje, no considero en la vida que hayan las malas, no le he dado la chance a la vida de que hayan las malas, ¿no? Entonces, con mi regreso, sí, entro con cierto temor a trabajar en empresas pequeñas, Ujú. eh, las cuales yo no pedía mucho sueldo ni nada, había cambiado el gobierno, entró el presidente del MAS en su momento y bueno, yo empecé cautelosamente a trabajar en empresas pequeñas, pero te doy un dato y una pauta que también puede ser muy importante para la gente. Entré en empresas pequeñas, pero era el gerente de ventas, era el gerente comercial, era el jefe de marketing. Siempre estaba en empresas pequeñas, pero ocupando las jefaturas. Entonces, como yo ya tenía bastante tema de coordinación de marketing, ya podía yo postularme como jefe, ¿no? Y esas empresas pequeñas, de las cuales aprendí mucho, ¿no? Porque en las empresas pequeñas es donde suceden todos los incendios, ¿no? O sea, en Claro. las empresas grandes ya está todo establecido. El desafío es trabajar en las empresas pequeñas, en ver cómo los empresarios, los emprendedores logran grandes desafíos con tan pocos recursos, ¿no? Y luchar el día a día para sacar adelante sus empresas en épocas de crisis, en todo lo que tú quieras. Entonces, ese aprendizaje también fue muy, pero muy significativo porque era un trabajo que imperaba mi creatividad, imperaba mi toma de decisiones, mis conocimientos profundos. De alguna manera yo estaba madurando como profesional administrador. Y eso, Pero fíjate vos que ah, la experiencia que tuviste en una empresa multinacional donde hay muchos procesos, donde tenés más burocracia por los procedimientos que hay, de alguna manera igual te sirve para que todo eso lo puedas replicar en empresas pequeñas. Pues sin correcto. este conocimiento probablemente no. Me tocó al revés, me tocó aprender a manejar procesos, me tocó aprender a organizar, me tocó aprender a contratar personal, a administrar personal comercial. Me tocaron muchas cosas de manera, no voy a decir intuitiva porque ya tenía conocimientos académicos, pero gracias a Dios esas oportunidades que tuve me dieron más fortaleza para empezar a aspirar a empresas más grandes, ¿no? Entonces ya después pude aplicar a empresas medianas y después grandes. Llegué a ser gerente comercial en 2 empresas a nivel nacional y eso también me dio mucha tranquilidad, ¿no? ¿Y dónde nace la docencia? La docencia nace de una necesidad de mejorar un poco el estatus de vida en el sentido de que había necesidades de mayores gastos, de cubrir mayores gastos y el sueldo no necesariamente me ayudaba en ese momento. Entonces mi esposa me dijo muy claramente, ¿y por qué no te dedicas a ser docente más aparte digamos, de trabajar? Y eso automáticamente me disparó a hacer un diplomado en educación superior en la Gabriel y eso es algo que bendigo a Dios, es realmente la parte del estudio, la parte académica, nunca me dio ninguna restricción, más bien fui adaptándome con mucha facilidad. Entonces, tan linda fue la experiencia, querido Javier, que cuando salgo con mi diplomado me postulo a la UDABOL y viendo mi currículum, mi maestría, mis posgrados, directamente me ponen de decano en la Facultad de Ciencias Empresariales en la UDABOL. Mira, Entonces, ni siquiera todavía tenía la experiencia tanto de docente que ya estaba administrando 5 carreras, ¿no? Marketing, administración, ingeniería comercial, finanzas o contabilidad, algo así se llama la carrera, y bueno, administración también, ¿no? Entonces, todas esas carreras estaban bajo mi gobierno, tenía mis jefes de carrera, tenía toda la parte académica, también tenía que ser jefe a la vez de marketing y también a la vez tenía que ser docente de una que otra materia. Entonces, esas facilidades me hacían ver estratégicamente la dirección, la alta gerencia, la gerencia media y la parte operativa de una organización. Fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora,
donde uno tiene que también adaptarse a todas las situaciones que básicamente te dan la parte empresarial académica, ¿no? Porque una cosa es manejar una empresa comercial y otra cosa también es manejar una empresa académica, ¿no? No. Entonces, con esa formación tan alta y tan grande que pude absorber desde todos los niveles, yo ya estaba preparado para trabajar en otras áreas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo también empiezo a dar consultorías, ¿no? Desde ahí empiezo ya a ser docente de tesis, empiezo a trabajar en otras áreas, las cuales me fascinaba. Pero sí soy consciente de que la parte académica, la parte de la educación me absorbió mucho. O sea, fui siempre un apasionado por enseñar. ¿Cuánto tiempo llevas de docente? ¿Cuánto tiempo llevo de docente? Bueno, debe ser ya unos 20 años, mi hermano querido, que digamos he trabajado básicamente en la docencia y que ocasionalmente retomo alguna vez la parte de dictar clases, ¿no? Sin embargo, siempre doy servicios académicos, siempre estoy metido con la parte del conocimiento. Esa es otra cosa que no tiene precio, Javier, porque el enseñar te obliga a ampliar tus conocimientos de una manera magistral, ¿no? No te olvides que yo venía de un área muy fuerte de marketing, entonces empecé siendo docente de marketing. Después me hicieron un cambio estratégico en la universidad donde estábamos juntos para que yo maneje toda el área de administración nuevamente, porque obviamente yo tengo formación de docente, o sea, de administrador, entonces también empecé a dictar una enorme cantidad de materias en el área de administración. Entonces, en un bagaje aproximado de materias que he desarrollado, son alrededor de 27 materias que he dado Wow. en toda mi vida, en distintas áreas de las carreras más importantes, administrativas y comerciales, ¿no? Entonces, siempre ese desafío de seguir aprendiendo, siempre el desafío de conectar una con la otra, porque tú sabes que al final el conocimiento se vuelve holístico, ¿no? O sea, no existe un gerente comercial que no tenga que saber de recursos humanos, no existe, o Claro. sea, todos tienen que saber, ese multitask que hoy en día piden las empresas, es vital tenerlo, ¿no? Y afianzarme en estas áreas y en estas materias fue para mí muy evolutivo porque ahí está el verdadero aprendizaje, ¿no? El cambio. Nunca me detuve dando una sola materia. Siempre me ponía como desafío aprender algo nuevo más. Siempre relacionado, ¿no? Tampoco es que me iba por las tangentes, pero Claro. es impresionante cómo inclusive la vida me enseñó a manejar costos, gracias a Marketing 3, que era una materia de precio, y todo lo que le escapaba de arquitectura, pues me la encontré ahí y al final tuve que ser docente de costos. Imagínate cómo la vida te acaba enseñando ese tipo de cosas, ¿no? Daniel, ¿y cuál ha sido lo más gratificante que has tenido en estos 20 años de docente? Por un lado, y luego te hago la siguiente pregunta. ¿Qué ha sido lo que más te ha llenado de ser docente? ¿Y algún caso que hayas tenido muy especial con algún estudiante que te haya marcado, por ejemplo? Todos los días pasa, mi hermano querido. Esta mañana, por ejemplo, un estudiante en el cajero se acerca a mí, me dice, licenciado, me da un abrazo muy cariñoso, me dice, ya somos profesionales, gracias, ese gracias que siempre está ahí puesto. Y claro, el orgullo de saber que tengo más de 7.000, 8.000 estudiantes en mis distintas redes sociales que considero que son en su mayoría personas que han logrado sus metas, que han crecido, que son personas de bien, que tienen trabajo, que se desenvuelven. Muchos de ellos han superado todas mis expectativas, son personas conocidas, son personas que definitivamente se han destacado, ¿no? Entonces, para mí, no existe mayor satisfacción que haber aportado académicamente en las vidas de los cruceños principalmente, para que sean personas de bien. Siempre mi mayor satisfacción es enseñar, pero también no solamente los conocimientos, sino los valores, ¿no? Siempre enfocado que sean emprendedores, desarrollen industria y que salgan adelante.
Y bueno, he visto todo tipo de estudiantes, hasta con problemas de cáncer, con problemas. Mm. He perdido algunos estudiantes que quería mucho y se han ido, ya no están entre nosotros. Entonces, son situaciones de vida que dignifican al ser humano en cuanto a poder dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces, N situaciones, no podría marcarla solamente en una. Y quiero hacerte una pregunta, a ver, algo desafiante. Hay muchas personas que opinan que la universidad per se es como que no se ha actualizado, por lo menos a lo que hay ahora en el mundo. Y quisiera saber cuál es tu opinión acerca de si la universidad es necesaria o no, o por solamente para algunas carreras. ¿Cuál es tu opinión desde el punto de vista, vos que has estado en los dos mundos, en el mundo empresarial y en el mundo también académico, ¿no? Porque ya lo que queda claro que muchas de las cosas que vos aprendés en la universidad, al final, cuando terminás trabajando, no las aplicás o aprendés mucho más en un mes de trabajo que en 5 años a veces de universidad. Bien, Cómo ves ese tema? bien, yo te doy la pauta desde que estudiaba, hermano. Mis mejores docentes en la universidad, en la estatal, eran docentes que tenían empresas o que trabajaban en empresas importantísimas, ¿no? Por ejemplo, el mejor profesor de contabilidad trabajaba en la Paceña y era el contador de la Paceña, ¿no? El mejor docente de finanzas era un tipo que tenía la empresa de consultoría de financiera, ¿no? Entonces, todas las personas que tenían esa experiencia eran excelentes docentes y te marcaban el camino hacia cómo convertir tus estudios en el trabajo. Mi mejor experiencia fue mi docente de marketing, cabalmente, él cambió mi vida. Carlos Escalera se llama el señor. Él fue mi docente de marketing, vio habilidades en mí y directamente me llevó a que yo trabaje en su empresa, ¿no? Empecé como vendedor, empecé trabajando en la parte de ventas y después un poco en la parte comercial. Ese saber combinar las herramientas académicas y de trabajo dan claridad a cualquier persona que realmente valora el aprendizaje y lo puede aplicar, ¿no? Yo les marcaría a todos que probablemente una universidad X no sea necesariamente la solución para que uno emprenda, sea exitoso o haga lo demás, pero sí pienso que la combinación de estudiar, formarte, tener un sistema de estudio, y que además tú le pongas el 200% al, al deseo de resolver problemas reales es vital, ¿no? Yo conozco mucha gente que es exitosísima y no ha estudiado en la universidad y tenemos los grandes casos, ¿no? Pero tarde o temprano han tenido que hacer su propia biblioteca, tener sus Mm. propios cursos y demás. O sea que si no ha sido a través de una universidad el sistema de aprendizaje, ha tenido que ser el autoaprendizaje, que es más loable todavía, pero es necesario actualizarse, es necesario tener un aprendizaje y conocimiento. Ahora, mucho depende de la universidad, mucho depende de tu catedrático, tu inspiración y demás. Por eso iba al momento de que las personas son las que cambian tu vida, te van marcando los pasos, ¿no? Entonces, tengo gente que realmente es muy profesional, puedo decir que es mucho mejor que yo en todo aspecto profesional, porque además están actualizados, y han sido personas con los que lo único que he hecho yo es darles la inspiración, porque el conocimiento los han agarrado de los libros, de lo que ellos necesitaban, ¿no? Pero la inspiración, la motivación, el mostrarles siempre el objetivo, ¿no? Marcarles, mira, aquí está esta materia, ¿para qué te va a servir esta materia? Ah, para que hagas esto en la vida profesional, ¿no? Es ese saber darles herramientas, más allá de un Mm. conocimiento genérico, sino herramientas muy puntuales para que sean sus ramas técnicas, han hecho que yo tenga mucha fe en la educación, Y ¿no? tus experiencias también, las experiencias, lo que le transmitís, lo que vivís, creo que eso es único. Cada persona ha tenido experiencias distintas y Sí, transmitirle eso a los estudiantes, creo que eso es muy, pero muy valorado. sí, correctamente. Entonces eso agradezco también, que cuando yo ya era docente en la universidad, yo ya tenía experiencia de haber sido gerente, había trabajado de vendedor, había trabajado en una serie de empresas y daba consultorías, entonces siempre estuve llevando información hacia la universidad, ¿no? Sacando de afuera para adentro, Mm. ¿no?
y sacando a los chicos también hacia afuera para que vayan a las empresas y aprendan también, que eso también es un proceso cada vez más difícil de conseguir. Las empresas no son muy abiertas a recibir pasantes y demás, pero también es una brecha que ya se está abriendo, siempre y cuando uno sepa manejar el cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahí está el desafío también. Oye, contame, en tu última fase, cuando yo estaba dando clases en la universidad hace algunos años, yo te vi que estabas de estudiante y creo que te titulaste ya de licenciado, creo, en psicología. Quiero que me contes esa parte de tu vida. ¿Por qué decidiste empezar una nueva carrera a la edad que tenías y siendo docente? Y en paralelo, además, eras docente y eras estudiante. Y recuerdo que pasabas clases de docente y después te ibas de estudiante y después ibas de docente. Contame esa parte de tu vida, me pareció, de verdad, muy, muy destacado. Gracias, hermano. Yo creo que esa ha sido la etapa más hermosa que considero de mi vida porque una de las cosas que tiene que ser el ser humano, hacer el ser humano, es para tener un crecimiento permanente, un desarrollo personal, un crecimiento personal, uno no debe solamente plantearse un objetivo y llegar y ahí acabó. Es el camino diario y el plantearse objetivos constantemente lo que realmente te lleva a un desarrollo. Eh, no voy a decir que era 100% accidental de que el decano, el rector me haya ofrecido estudiar psicología, que era la nueva carrera que estaban abriendo, pero yo ya tenía ciertas inclinaciones desde que estudié marketing, a entender el comportamiento del consumidor, y era el libro más pesado y grueso que en mi vida había leído, pero me lo tragué entero porque definitivamente me parecía fabuloso entender cómo piensa la gente para poder venderle. Entonces, mis conocimientos me abrieron mucho de psicología y es algo que definitivamente me fascinó, entender la mente humana para entender la conducta del comportamiento. Y otra materia que me tocó dar en administración era recursos humanos. Bueno, es recursos humanos. Y los recursos humanos es trabajar constantemente con personas. Y el hecho de contratar, reclutar, seleccionar, hacerles test para que entren a trabajar las personas y hacerles el seguimiento emocional también, la motivación, la cultura organizacional de las empresas, demanda mucha psicología, mucho manejo de la psicología. Y como tercer comodín, ya había sido docente 15 años y había trabajado como docente sin querer entrar en conciencia, era psicólogo, psicopedagogo, ¿no? Porque trabajar con estudiantes todos los días, entender cómo piensan, cómo funcionan, cuáles son en qué se quiebran, en qué se impulsan, fue algo realmente muy, muy enriquecedor. Entonces llega el momento de entrar a estudiar psicología y claro, sí, la anécdota es totalmente real, ¿no? Estudiaba de 7 a 10 la carrera y de 10 salía de estudiante y entraba a ser docente, ¿no? Y ahí te cruzabas tanto con tus docentes como con tus compañeros, o tus compañeros de pronto eran tus alumnos. Sucedía una serie de actividades tan interesantes que realmente marcaron mi vida nuevamente a mejor, a mejor y a mejor. Llega un momento de cambios, ¿no? Tú sabes, la pandemia, toda una serie de situaciones que han hecho que muchas personas se quiebren en cuanto a qué hacer, cómo continuar, ¿no? Y ahí viene la hermosa palabra que es la resiliencia y la capacidad de reconstruirse, porque sí, entré a una zona de confort donde yo estaba de docente y llegaba el momento de empezar a hacer otras cosas, ¿no? Y gracias al Señor es que uno ya había pensado en tener más herramientas. Y ahora te puedo decir con todo orgullo, con toda alegría absoluta, que ya estoy trabajando como psicólogo, tengo mi consultorio, trabajo en un centro de bienestar genial que se llama GEA y tengo pacientes a los cuales doy terapia clínica, trabajo para ayudar a las personas a ser mejor cada día, desarrollo mucho terapia breve en lo que representa parejas, también terapia individual y me inspira mucho todo ese conocimiento y bagaje que he podido reunir estos últimos años de mi vida profesional, porque no son los últimos años de mi vida. A mis 50 me siento como que estoy a Oye, la mitad. escuchame una cosa, o sea que vos trabajás en el área de la psicología, pero también trabajas en el área de marketing y además tenés tu grupo, o sea, tenés tres cosas.
Y además soy docente. Y además sos docente, 4 cosas, qué bárbaro, ¿no? Y además soy esposo y padre de familia. Qué bárbaro. O sea, eso quiere decir que podemos hacer muchas cosas y mirar al mismo tiempo, ¿no? O sea, no estamos Sí, destinados a hacer una sola cosa. tarde o temprano tienes que ir canalizando, porque llegan momentos donde definitivamente no puedes hacerlo todo con la calidad que tienes que hacerlo. Pero lo que quiero dejar o sea, como un mensaje en esta reunión, es que el bloqueo mental, el blackout de no saber qué hacer en la vida, solamente depende de uno y la actitud que tome, ¿no? Entonces, todas estas experiencias que te estoy comentando son gracias a que siempre me di la chance de cambiar. Nunca me mantuve en una sola línea de juego, ¿no? Fue un momento muy crucial en mi vida donde, inclusive cuando yo dejo la Universidad de Udabol, eh, tengo que tener un tiempo hasta que yo entre a otras universidades y cambios donde yo decido emprender mi propia academia de guitarra, por ejemplo. Algo que era natural porque yo desde muy niño, desde jovencito daba clases de guitarra. De los 15 a que aprendí en unos 3 meses, 4 meses a tocar guitarra y al año ya estaba dando clases de guitarra a gente joven, ¿no? Guitarra básica, ¿no? No estoy diciendo que soy un pro en eso, ¿no? Ahora, el ser pro en algo implica el repetir, el estudiar, el practicar, 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 repetir. O sea, eso es lo que te convierte en pro, ¿no? Ujú. Con mucho orgullo me refiero hacia ti también porque he visto un crecimiento personal único tuyo, he visto un cambio de dirección hacia lo que realmente te gusta hacer, hacia lo que estás disfrutando. Coincido que muchas cosas tenemos en común. Tú sales de un área de finanzas, un área numérica neta. Yo conozco un Javier de cabello corto, con las camisas, los ternos y la seriedad del caso. Y ahora no digo que no está esa persona en esencia, sino que está potencializada, está magnificada y está con el estilo que él quiere estar. Gracias, Y amigo. está dando mensajes reales de lo que realmente puede ser un cambio profundo. De mucha gente que a los 40, que a los 45 piensan que su vida ya no tiene un norte y no saben qué hacer porque se han desgastado en muchas áreas, ¿no? Entonces, ese crecimiento personal que me lleva hasta el día de hoy a seguir avanzando, es para mí muy, muy inspirador contarlo, es muy inspirador transmitirlo, porque nada de esto ha sido fácil, no solamente implica tomar decisiones, implica miedos, implica trabas, implica gente que no cree en ti, gente que de alguna manera entorpece tus metas, pero todo está aquí adentro y las ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, mientras el Señor te da facultades y tú puedes seguir ampliando tus conocimientos y buscar cómo conectar toda tu experiencia y tu bagaje anterior hacia lo nuevo, tú debes seguir proyectándote en la vida. Y no pienso parar, campeón, no pienso parar. Voy a seguir haciendo negocios, voy a seguir haciendo emprendimientos. Pienso abrir más el área de salud y bienestar personal, gracias a que también ese cambio de carrera ha hecho que yo deje un poco mi estrés, que deje tanto de importarme la parte, eh, digamos, administrativa, que siempre ha sido bastante estresante, ¿no? Ahora estoy tomando la vida con mucho más calma, estoy aprendiendo técnicas para estar aquí y ahora en el presente y disfrutar, Ujú. por ejemplo, de esta reunión. Me encanta igual tu proceso de transformación, Daniel, de verdad lo he visto, lo veo además a diario con las cosas que estás haciendo, con tu transformación del último tiempo. Y si tuvieras que dar un mensaje final a la audiencia, o si pudieras escribir una gran frase en el cielo, ¿qué escribirías, por ejemplo? Algo que todo el mundo viera. Bien, me gustaría que la gente eh, pudiera enfocarse en avanzar en las cosas que realmente valen la pena. Y las cosas que realmente valen la pena no están relacionadas con el facilismo, no están relacionadas con conseguir las cosas materiales de la noche a la mañana, no están relacionadas con acaparar grandes
fortunas ni cantidades. La base de un crecimiento es el equilibrio. Si tú no estás en equilibrio en tu vida, no avanzas. Puedes de pronto sentir que estás avanzando en grandes cantidades hacia alguna dirección, hacia alguna área de tu vida. Cuando te das cuenta y eso se quiebra, tú puedes estar vacío y puedes tener un montón de trabajo que resolver en las otras áreas. Entonces, lo más importante yo creo que deberíamos dejar a todos de mensaje es: crece espiritual, emocional, física y socialmente como persona. No descuides ninguna de tus áreas personales. No te dediques solamente al conocimiento, no te dediques solamente a la diversión, no te dediques solamente a tu familia. Mm. No, comparte todas las actividades que debes desarrollarlas, busca el equilibrio entre ellas y disfruta de cada experiencia en cualquiera de esos ámbitos, sin necesidad de estar reprochando que estás haciendo algo que no te deja hacer alguna otra cosa, ¿no? Trata más Mm. bien de disfrutar cada etapa que tengas. Siempre va a haber etapas buenas y bajas, ¿no? Pero Amigo. eso es el mensaje importante. Me encanta, amigo, y agradecerte por el tiempo. Y antes de cerrar, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde te puede encontrar la persona? ¿En qué redes sociales estás? Si le podés compartir un poco. ¿Dónde Bien, te encuentras? bien, principalmente estoy en mi Facebook personal, donde coloco también mis distintas actividades, Daniel Munkel, Ujú. ¿no? Ahí está en mi Facebook. También tengo Instagram y tengo TikTok, pero principalmente me muevo por esas redes, ¿no? De ahí tengo un portal que se llama Psicomunkel, Psicología Munkel, y de ahí otro que tengo que se llama Admin Munkel y otro que se llama Marketing Munkel, ¿no? Entonces, cada una de mis Estos son páginas de Facebook, ¿no? sí, páginas de Facebook, fanpages en el caso de Psicología Mm. Munkel, y trabajo en un centro de bienestar que se llama GEA. Ok. Ahí puedo atenderlos con todo gusto en la parte de la psicología, y ese centro de bienestar además tiene psiquiatría, tiene fisioterapia, tiene una serie de actividades de crecimiento personal que realmente valen la pena trabajarlos de manera holística, ¿no? Entonces, estamos para servirlos. Supongo que te dejaré mi teléfono en el pie de pantalla, pero igual lo dicto: 76005876, para cualquier momento en que las personas necesiten un consejo, digamos, sobre vida profesional. Estamos como consejeros. Pero en el caso de que quieran un tratamiento, porque ser psicólogo no es ser consejero, ¿no? Es más bien Claro. una atención profesional. Estamos también para ayudarlos a encontrar cualquier desorden, cualquier inquietud que tengan relacionados a su psicología. Buenísimo, amigo. Te agradezco mucho por tu tiempo y bueno, con esto ya cerramos la entrevista. Justo una hora, Bien, así que nos quedamos acá gracias. en la interna. Que estés bien, El, amigo. el agradecido soy yo. Hasta Dale un pronto. abrazo. Un Chao, abrazo. chao. Chao, chao. Chao, chao.